Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, dicen. Buenas tardes, Licen. Bien, hoy comenzamos semana 11, chicos. Vamos a buen ritmo, pese que hoy es feriado en la ciudad de las Siete Colinas. Aquí estamos reunidos para la clase que nos corresponde. Comenzamos tema 4, relaciones de masas y ácidos y bases, la teoría de los sistemas ácido-base. Hoy vamos a estar hablando sobre esto, ¿vale? Hay alguien que tiene... Bien. Alexa, apágate. Bien, ahora vamos a ver los contenidos, vamos a ver la definición, lo que es un ácido, una base, teorías de los sistemas ácido-base y uso de las ecuaciones químicas balanceadas para realizar cálculos estequiométricos en los sistemas ácido-base. Iniciaremos también con un breve repaso y algunos conceptos que son importantes. El objetivo sería generar pensamiento crítico que permita entender las teorías de los sistemas ácido-base. Como conceptos previos, vamos a hablar acerca de lo que ustedes requieren, que son los conceptos de química del Bachillerato General Unificado. ¿Consultas? ¿Tienen algo pendiente por decir antes de dar inicio a la clase? No les. No, Liz. Chévere, muy bien. Comencemos con un tema que vamos a requerir, aunque lo hemos estado conversando de forma indirecta, vamos a hacer lo que sería una definición formal de lo que es el reactivo límite y cómo lo determinamos, ¿ok? El reactivo límite lo obtenemos a partir de las proporciones estequiométricas y la importancia es que nosotros vamos a ver que el reactivo límite es el que, digamos, determina el alcance de la reacción, hasta dónde va a avanzar la reacción, ¿ok? La reacción química. Entonces, el reactivo límite se consume en proporciones molares fijadas por los coeficientes estequiométricos de la ecuación ajustada. Pilas aquí, ecuación ajustada. Tenemos que trabajar con la ecuación ajustada. ¿Ok? Con frecuencia no se utilizan las cantidades estequiométricas de los reactivos límites, o sea, no siempre las reacciones están de forma estequiométrica. En algunas situaciones nosotros le decimos, si se acuerdan de los ejercicios que poníamos aquí, por ejemplo, que este, Ay, pero más. ok, en algunas situaciones nosotros trabajamos con las sustancias en forma no estequiométrica. Y en algunos casos le hemos dicho, por ejemplo, asuman que en este proceso de combustión tenemos exceso de oxígeno. ¿Ok? Entonces ya estamos diciendo que el reactivo límite entonces era el hidrocarburo que se estaba quemando. Eso tenerlo presente. En este sentido, el reactivo límite determina las cantidades de productos que se forman. ¿Ok? Entonces aquí un reactivo en exceso sería como que el contrario del reactivo límite. Tenemos cantidad suficiente del otro. Por ejemplo, cuando decíamos que el oxígeno estaba en exceso, es que tenemos suficiente oxígeno. ¿Ok? Esa parte que sobra, se dice que esa es la que no reacciona. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, 3 óxido de etileno, que es el reactivo límite, más 5 de agua, que sería el reactivo en exceso, me da 3 etilenglicol más 2 agua que no reacciona. Entonces fíjense que aquí, al ser la reacción 1-1, 3 moles de agua reaccionan con 3 moles de óxido de etileno y sobran 2 moles de agua. ¿Ok?
Vamos a ver este caso. Dice, la síntesis industrial del etilenglicol C2H6O2, una sustancia que se emplea como anticongelante para automóviles y como materia prima en la preparación de polímeros de poliéster. Cada año se preparan más de 2 millones de toneladas de etilenglicol solamente en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, por reacción del óxido de etileno con agua. Aquí vemos la reacción es 1 a 1. Un mol de óxido de etileno reacciona con un mol de agua para dar un mol de etilenglicol. Entonces, como el agua es barata y es abundante, entonces no tiene sentido preocuparnos por la cantidad de agua, de tal manera que siempre se pone agua en exceso, ¿ok? Entonces se pone agua en exceso, ¿para qué? Para que reaccione todo el óxido de etileno que está presente allí. ¿Ok? Se supone que es más costoso el óxido de etileno y el más barato siempre se pone en exceso para que el más costoso reaccione al 100% en la medida que sea posible. Vamos a ver este ejemplo que les he traído aquí, un ejemplo que conseguí del libro y a partir de ahí siempre lo he dejado porque de forma sencilla podemos explicar el ejemplo del reactivo límite. Vamos a suponer que tenemos 87 copias de portadas, 83 copias de instrucciones, 168 hojas de datos, 328 copias de papel gráfico y nosotros queremos preparar un manual de experimento. Este manual de experimento, ¿cómo va a venir? Tiene una portada, una hoja de instrucciones, 2 hojas de datos y 4 hojas de papel para gráficos. Y la pregunta aquí es, ¿cuántos manuales nosotros podemos formar completos y quién queda en exceso de cada uno de estos 4? ¿Alguien puede sacar esa cuenta? Les voy a dar unos minutillos, ¿ok? A ver, cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Cuántos manuales de experimento podemos hacer enteros? 82. 83. Muy bien. 82. Ok. 82. Ok. Tenemos 382. 283. ¿Quién da más? 83. 83. Estamos 82. empatados. 82. Llevamos 582 y 383. A ver, ¿cómo sacaron la cuenta? 82. 82. ¿Y cuántos queda de exceso de cada uno de estos 4? ¿Quién se agota? ¿Quién se De la, agota? Queda de la portada quedan 5. De copias, 1. Ah, no, perdón, de instrucciones, 1. De hojas de datos, 2. Y este se acaba. Papel de, sí. Sí, ese era justo. A ver, ¿quién da más? ¿Quién más? ¿Quién más hizo los cálculos? ¿Cómo lo sacaron? Cuéntenos. Primero le saca el número menor, que sería el 328 dividido para 4, porque necesita 4 por cada manual de experimento, que me sale el valor de 82 y ahí los valores restantes de las otras. Ya va, a ver. José fue el que estaba hablando, ¿no? Usted dice que el que estaba de menos.
¿Cómo fue el que usted dijo? Sí, el que estaba menos. ¿Quién está O sea, menos? sería dividiendo, por lo que acá para las hojas de datos necesitamos 2 en cada manual y para Ajá. papel para gráficos son 4. Ujú. Y de ahí el número menor sería el que el que completaría el manual del experimento y ahí sacaría la diferencia, como sacó la compañera 5, 1 y 2. Excelente, José. Bien, ahora veamos aquí cómo esa es exactamente la estrategia, ¿vale? Aquí, fíjese, él dividió entre 4 y entre 2, ¿vale? Y esto, bueno, también habría que dividirlo entre 1, pero bueno, les va a quedar el mismo valor, ¿vale? Entonces, portada esto dividimos entre 1. Copias de instrucciones, 1. Esto dividimos entre 1. Hoja de datos necesitamos 2, dividimos entre 2. Y hoja de papel de gráfico dividimos entre 4. Ahora vemos cuál es el valor más pequeño. ¿Ok? 87 para 1 da 87. Aquí no hay discusión. 83 entre 1 da 83. 168 entre 2, ¿cuánto da esto? 84. 84. Y 328 entre 4, 82. 82. De tal manera que aquí el número más pequeño, ¿cuánto es? 82. De tal manera que nosotros podemos preparar 82 manuales. Es lo máximo que nosotros podemos preparar. ¿Ok? Ahora para saber cuánto queda. ¿Ok? ¿Cómo sabemos para saber cuánto queda, por ejemplo, de hojas de datos? Sería el exceso, sería lo que se gastó, o sea, lo que teníamos inicial menos lo que se gastó. Inicialmente teníamos 168. Le restamos lo que se gastó. ¿Cuánto se gastó? 164. Los materiales que preparamos, que sería 82, por lo que necesitamos de este señor. Necesitamos 2. ¿Me explico? Preparamos 82 manuales y necesitamos 2 hojas de datos para cada uno. ¿Cuánto da esto? 168 menos 82 por 2. 4. 4. De estos quedan 4. De este, ¿cuánto va a quedar? Se supone que va a quedar 0, pero vamos a sacar la cuenta. Vamos a sacar la cuenta por si acaso. Lo que teníamos inicial, 328, menos la cantidad de manuales que preparamos por la cantidad de hojas que necesitamos. 82, ¿por cuánto? Da 0. Por 4. ¿Cuánto da esto? 0. 0, pastelero. De aquí, ¿cuánto va a quedar de este? Lo mismo, lo que teníamos inicialmente sería 83 menos lo que gastamos. ¿Cuánto gastamos? 82 materiales, 82 por 1. Esto da 1. 1. Ok. Lo mismo de este señor, qué va a sobrar? ¿Cuánto nos va a quedar? 5. Sacamos la misma cuenta, 87, lo que teníamos inicialmente, menos 82 por 1, esto me da 5. ¿Alguien se perdió por ahí el camino? Repasamos, vemos. Totalmente claro.
Sí, profe, claro. Bien, fíjense que estos numeritos que el compañero José nos decía, dividimos entre 4, entre 2. Esto, si nosotros estuviéramos hablando de una ecuación química, ¿esto qué sería? Este 4, este 2, este 1 y este 1. ¿Qué sería? Si estuviéramos hablando de una ecuación química, esos serían los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa cuando tenemos una reacción, ¿ok? Entonces, nosotros decimos, bueno, tenemos tantos gramos de A, tantos gramos de B, tantos gramos de C, tantos gramos de D. Vamos a ver quién se agota, cuánto queda en exceso. Entonces, uno como químico se da la tarea de que el reactivo en exceso, digo, el límite, el reactivo límite siempre sea el más costoso, el que sea más complicado de conseguir, el que tengamos que controlar, siempre será ese el reactivo límite. ¿Ok? Voy a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? Bueno, espero que todos hayan visualizado esto de forma correcta, porque ahora vamos a estar haciendo algunos ejercicios. Y esto va a ser la clave en química. Ya hemos dicho, para trabajar con una ecuación que esté balanceada sí o sí. Y número 2, pilas con el reactivo límite, porque el reactivo límite es que te va a decir, ya no va a avanzar la reacción, hasta aquí va a quedar. Como por ejemplo en el caso, el papel para gráficos, que nada más nos dejaba preparar 82 manuales completos. Aquí entonces estos serían los valores que me van a quedar en exceso: 5, 1, 4, 0. Y se pueden preparar 82 manuales completos. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí tenía algunas cositas para hacer los cálculos. ¿Ok? Los cálculos. Fíjense que aquí ya los he puesto con unidades. Por ejemplo, 168 hojas de datos. ¿Ven? Lo que tengo inicial son 168 menos 82 manuales por 2 copias de hojas de datos entre un manual. 1 por manual. Igual 4. Así sacamos los reactivos en exceso. Esto es material en exceso. Bueno, aquí tengo algunos ejercicios. Si estamos bien de tiempo. Ok, me dice la masa molar de cierto carbono metálico MCO3. Ok. Este que está aquí. Se puede determinar agregando un exceso de ácido para que reaccione con todo el carbonato y luego contravalorando el ácido remanente con una solución de hidróxido de sodio. A. Escriba una ecuación para estas reacciones. ¿Ok? B. En cierto experimento se agregaron 20 mililitros de HCl 0,08 molar a una muestra que es 0,1022 gramos de este carbonato metálico. El exceso de ácido clorhídrico necesitó 564 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar. Para su neutralización, calcule la masa molar del carbonato. Entonces, bueno, lo primero, escribimos la ecuación, ¿ok? Tenemos HCl, dice que le agregaron HCl al carbonato, aquí está, que está en exceso. Eso te va a dar el ácido carbónico más el cloruro metálico, ¿ok? El cloruro metálico. Ahora, como quedó ácido en exceso, ese exceso se valoró con hidróxido de sodio para dar agua y cloruro de sodio. Entonces, el moles en exceso lo puse aquí. Imagínense esta raya negra, son los moles de ácido clorhídrico, ¿ok? Esta raya negra que puse aquí. Una parte de ese ácido clorhídrico va a reaccionar ¿con quién? Una parte va a reaccionar con el carbonato metálico hasta aquí, y luego la otra parte que me queda en exceso la valoro, así se dice, la valoro con hidróxido de sodio. Entonces, hasta aquí
Bien, conceptualmente ya tenemos la idea. Pilas, que aquí hay que balancearlo. Aquí le puse este 2. ¿Ok? Necesitamos 2 moles de HCl por cada mol de carbonato metálico. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tenemos del carbonato metálico? Buscamos aquí. ¿Dónde está el carbonato metálico? Aquí tenemos 0,1022 gramos del carbonato metálico. Aquí está, 0,1122 gramos del carbonato metálico. El peso fórmula o la masa molar de ese compuesto, no sé. Ahora, de hidróxido de sodio, ¿cuánto se agregó? Buscamos aquí. 5,64 mililitros de hidróxido de sodio, 0,1 molar. ¿Cuánto agregamos de HCl? Aquí tenemos 20 mililitros, 0,08 molar. Ya tenemos todo esto. ¿Qué es lo que me hace falta? Miren, si yo multiplico el volumen por la molaridad, ¿qué obtengo? Los moles del soluto. Exactamente, voy a poner aquí molaridad, se escribe con M mayúscula, es igual a ¿qué? Es igual a los moles de soluto entre El volumen. el volumen. ¿Volumen de qué? Volumen de solución. Por lo general, este volumen se debe colocar en litro, o mejor dicho, por lo general no, se debe colocar esto y los moles de soluto, esto está en mol. ¿Vale? También se escribe así. M va a ser igual a N sobre P. De tal manera que si yo multiplico despejo de aquí y tengo volumen por molaridad, ¿a qué voy a conseguir? Los moles, ¿sí? Los moles. Ahora, quiere decir que yo voy a obtener aquí el volumen de HCl por la molaridad del HCl, voy a tener aquí los moles. Muy bien. Aquí tengo de hidróxido de sodio, tengo volumen de hidróxido de sodio por molaridad. Perdón. Volumen de hidróxido de sodio por molaridad de hidróxido de sodio, ¿qué me va a dar? Moles de hidróxido de sodio. Y aquí yo también puedo tener otra formulita. ¿A qué es igual los moles? Los moles N, ¿a qué va a ser igual? A los gramos divididos sobre la masa molar. ¿Ok? ¿Sí? Los gramos, los moles de carbonato van a ser igual a los gramos de carbonato sobre el peso fórmula del carbonato. ¿Sí o qué? Que aquí lo tenemos listo. Porque por la estequiometría de la reacción, yo puedo ver cuántos moles de HCl reaccionan con tantos moles de hidróxido de sodio, ¿cierto? Si yo tengo los moles iniciales de HCl, N iniciales, y le resto los moles de HCl que reaccionan con hidróxido de sodio, ¿qué voy a tener?
Analicemos esto. Los moles iniciales de HCl, si yo le resto los moles de HCl que reaccionan con hidróxido de sodio, ¿qué voy a obtener? Acuérdense la hojita de papel que hicimos ahí. Calculamos la cantidad que teníamos inicialmente y le restábamos lo que habíamos gastado para hacer el manual, ¿se acuerdan? Entonces, si yo los Sería la moles... cantidad en exceso. Exactamente. ¿Sí? Bueno, no exactamente, pero por ahí vienen los tiros. Los moles en exceso de hidróxido de sodio son estos. Los moles de HCl en exceso son los que reaccionan con hidróxido de sodio. ¿Sí? Eso que está aquí es esto amarillo. Y entonces, si yo resto lo inicial menos el exceso, ¿qué me queda? Si yo le resto los moles iniciales de HCl menos el exceso, ¿a qué me va a dar? HCl con el carbonato. ¿Sí? 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 Ahora, bueno, vean, voy a borrar todo esto y sigo con mi diapositiva. Aquí, para saber cuál es la masa molar de esto, tengo que saber restarle lo que teníamos inicial, le resto el exceso. ¿Ok? Entonces aquí me queda los moles que teníamos inicial de HCl, aquí pilas con las unidades, ¿ok? Porque tengo 20 mililitros y tengo 0,08 molar. Entonces estos mililitros los tengo que llevar a litros, ¿ok? ¿Cuántos son? 20 mililitros llevados a litros, el volumen expresado en litros, ¿a qué va a ser igual? Sería 20 mililitros por un litro. ¿Cuántos mililitros hay? 1000 mililitros. 0,02. Es igual 0,02 litros, ¿cierto? Sí, profe. Ahora este 0,02 lo multiplico por 0,08 molar, es decir, los moles de HCl, perdón que esto está horrible mi letra. Los moles de HCl, ¿a qué va a ser igual? Los iniciales. O no le pone un cerito aquí. Los iniciales. ¿A qué va a ser igual? 0,02 litros por 0,0. 0,08. Exactamente. Esto es mol por litro. Litro se va con litro y esto me da... ¿Hasta aquí está bien? ¿Alguna duda por ahí? Ya, espera un momentico que ya veo. Elisa, tal vez si van a ver otros ejercicios de repaso de este tema.
Bien. Perdona, Gisela, que no oí bien. Sí, se va a hacer otro ejercicio, profe, tal vez. Porque sí me ¿Cómo? perdí un poco. Que sí, tal vez va a ser otro ejercicio, profe. Claro, si apenas comenzamos, Gisela. Haremos muchos ejercicios. Doctor, no sé si de pronto nos puede explicar de nuevo, Ya. Ya no Bien. terminó. porque sí confunde bastante de lo que le sacó otros datos abajo y ahorita los de aquí, y como no estaban con el HCL, sí que nos confundió. Muy bien, muy bien. De eso se trata, ¿ok? De eso se trata, que tengan dudas, ¿qué pasó aquí, profe? Explíqueme que esto no lleva un momento. Bien, empecemos por lo que conocemos. La molaridad es igual ¿a quién? Los moles, A los moles del soluto sobre el volumen, que son litros de solución. excelente. Teniendo esto claro, pero pila, que este volumen es en litros. Y nosotros en el laboratorio típicamente no trabajamos con litros. Nosotros trabajamos con mililitros y en algunas veces con microlitros. Entonces tenemos que estar pendientes con eso para el volumen llevarlo a litros. ¿Ok? Entonces, si yo quiero conocer los moles de HCl, va a ser igual a la molaridad del HCl, por supuesto, por el volumen de la solución expresado en litros. ¿Ok? Esta es la formulita. Molaridad. La molaridad del HCl por el volumen de la solución de HCl expresado en litros. ¿Ok? Entonces pilas que hay muchos volúmenes. Tenemos volumen de hidróxido, tenemos volumen del ácido clorhídrico inicial y tenemos... No hay más volúmenes por ahí. Entonces tenemos, para yo saber los moles de HCl que hay inicialmente, que son estos que están aquí, tengo que multiplicar la molaridad que me están dando aquí, 0,08 moles por litro, por el volumen, pero el volumen expresado en litros. Entonces, litros se va con litros y me queda 0,02 por 0,08, me va a dar 0,0016 moles. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo, esta parte completa, esta línea negra que va de aquí hasta aquí. Esto es todo el ácido clorhídrico que tenemos inicialmente. ¿Ok? Estos son, por decirte, las 300 no sé cuántas páginas que teníamos de copia de papel para gráfico. Ese es todo. Ahora, una parte va a reaccionar con el carbonato metálico, que no sabemos cuánto es. ¿Sí? Pero yo sí puedo saber esta otra parte. ¿Sí? Yo sí puedo saber esta otra parte. De aquí hasta aquí. ¿Sí? Es decir, que nosotros comenzamos con 0,0016 moles de HCl. ¿Cuánto gastamos en... ¿Hasta aquí bien? Ahora voy a seguir para hacer los cálculos de cuánto agregamos de hidróxido de sodio, ¿sí? Voy a borrar esto aquí. Aquí lo mismo. Voy a borrar, es que si borro se me va a borrar todo. Ya. Ahora, ¿cuántos moles tenemos de NaOH? Lo mismo, este 5,64 mililitros lo llevo a litros. ¿Cuánto será igual a esto?
5,64 mililitros llevado a litro, ¿cuánto es? ¿Tengo que dividir entre cuánto? 5 sería 0,00564. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. 1, 2, 3. Sí, esto es. Bien, Gisela. Entonces ya tengo el volumen expresado en litros. Ahora este lo multiplico por 0,1. Porque es la molaridad del hidróxido de sodio. Por 0,1. 0,1 mol sobre litro. Litro se va con litro. Ahora me queda, por eso corro aquí un cerito más. 1, 2, 3. 0,000564 moles. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien se me perdió por ahí? Vale. Entonces aquí tenemos ya los moles de ácido clorhídrico del exceso, que puse este rectángulo grandotote aquí. Esto es la cantidad que tenemos de HCl inicial. Esto que está amarillo, este tamaño, es justamente lo que gastamos de HCl que no reaccionó. Y ahora con esto hago mis cuentas y puedo ver cuánto reaccionó con el carbonato metálico. ¿Ok? Quiere decir que los moles de... No, aquí esta fórmula está un poquito mal. Vamos a acomodar esta formulita. Los moles en exceso es igual a... Ya, vamos a ver aquí esto. Los moles de HCl en exceso va a ser igual a ¿cuánto? Eso serían los N de NaOH, que es igual. Ok. Ya, vamos a proyectar otra vez. Bien. Entonces, los moles en exceso ya esto lo teníamos aquí claro. Los moles de HCl en exceso va a ser igual. Ya va, es que esto me lo puso de último. Hay que decirle que este me lo ponga de primero. Está de 10, este va para acá. Este va de tercero. Ok, ahora sí. Hasta aquí llegamos. Bien, entonces los moles en exceso son justamente los moles de hidróxido de sodio. ¿Por qué son iguales a los moles de hidróxido de sodio? ¿Por qué? Sería esa la diferencia, profe, ¿cómo dijo que se llama? El metal del MCO3. Es la diferencia de lo que le falta. Vamos a ver, Gisela. Voy a duplicar esta diapositiva porque ya se me está complicando aquí. Y me voy a traer esta fórmula.
Me voy a traer esta fórmula, compañero. Esta fórmula nos va a salvar la vida. Miren, acuérdense que el compañero José nos dijo, teníamos que dividir entre ¿cuánto? Entre 4, decía por allá, entre 2, ¿se acuerdan? Porque eran los coeficientes, eran las cantidades que gastamos para cada uno de las componentes, por así decirlo. Entonces, fíjense, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio reaccionan con los moles de HCl? ¿Cómo es la estequiometría aquí? ¿Cómo es la estequiometría? ¿Qué número ven ustedes aquí? 1. Aquí va un 1. Pero no nos dijo que había que balancear, antes tenía balanceada. Bien, perfecto. Balanceemos. Perfecto. ¿Está balanceado? Sí está balanceado, profe. Pila. Eso está muy bien. ¿Cómo se llama esta compañera que habló? No pude ver. Antes fui yo, es que antes en la anterior que mostró tenía puesto un 2 en el HCl. Pero pila, que era otra ecuación. Sí, profe, este de aquí, al parecer yo le veo que está balanceado. Esta, la que dice la compañera que no puedo ver el nombre aquí porque tengo cerrada esta ventana de la diapositiva. Esto. Aquí fíjense, lo que ella dice, fíjense, es un TOS, pero es cuando reacciona con el carbonato metálico. Yo ahorita estoy viendo lo que reacciona con hidróxido de sodio. Por lo tanto, solamente veo la reacción del hidróxido de sodio con el HCl. Pilas, ¿ok? ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo digo, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio reacciona con un mol de HCl? ¿Cómo es la estequiometría? 1 a 1. 1 a 1. Es por eso que yo les he puesto acá que los moles de HCl en exceso son exactamente igual a los moles de hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque la estequiometría es 1 a 1. ¿Vale? Entonces, los moles que quedaron, los moles que reaccionan, por esto, voy a poner bonitas mis diapositivas, por eso estoy tomándome el tiempo aquí para hacerlo, ¿ok? Ya. Entonces, los moles de HCl que reaccionan con el carbonato va a ser igual justamente lo que teníamos inicialmente menos el exceso, que es lo que reaccionó con esto, y se queda 0,001036 moles. Ahora vamos para la otra ecuación. Fíjense que aquí tengo que traerme la otra ecuación. Traerme la otra, que sería esta, la que me dijo la compañera.
Ok. Fíjense que en este caso tengo los moles que reaccionaron con el MCO3, que es 0,001036. Pero aquí viene la otra cuestión. ¿Cómo sé yo cuántos moles de carbonato metálico hay? Bueno, son los moles que tengo de HCl. Oye, sí tenía bastantes errores en este diapositiva, chicos. Creo que ahora sí lo tengo. Vale, aquí ya resté directamente los moles de ácido con los moles de hidróxido, me quedaron los moles que reaccionan con el carbonato metálico. Ahora vienen los moles de carbonato metálico, va a ser exactamente igual a los moles de HCl que reaccionaron con el carbonato por, aquí sí, ¿ves? La estequiometría me dice que 2 moles de HCl reaccionan con 1 mol de carbonato metálico. Entonces tengo 1 mol de carbonato metálico con 2 moles de HCl. Hago las cuentas respectivas. Me queda que, bueno, aquí no saqué la cuenta, pero es la mitad. ¿Ok? ¿Cuánto sería 0,001036 entre 2? Sería 0,000518. Este que está aquí. Muy bien, Giselle. Entonces, la masa molar, ¿a qué dijimos que era igual la masa molar? Aquí teníamos esta otra fórmula. ¿Se acuerdan que teníamos que los gramos, ¿qué era la cosa? Los moles es igual a qué? A los gramos entre la masa molar. En este caso, ¿cómo fue que le pusimos? Peso fórmula del MCO3. ¿Sí? Aquí el ejercicio me está dando los moles, digo los gramos, dijo que se colocaron, ¿cuántos gramos? Aquí, se colocó 0,1022 gramos de este señor, ¿cierto? Si yo esto lo divido entre los moles, justamente me queda la masa molar. ¿Vale? Entonces, si yo divido 0,1022, que son los gramos, entre los moles, me da la masa molar. 197,33 gramos por mol. Ahora la pregunta es, ya yo sé que la masa molar del carbonato metálico sería la masa atómica del metal más la masa molar del carbonato. El carbonato vale 12 más 16 por 3, me da 60. Quiere decir que si yo resto 197,33 menos 60, me da 137,33 gramos. Y usted busque la tabla periódica y busque quién tiene esa masa molar. El bario. El bario tiene una masa molar, masa atómica, perdón, de 137,33 gramos por mol. Por lo tanto, ese metal es el bario y la masa molar de ese carbonato, fíjense que dice calcule la masa molar del carbonato e identifique M. Entonces la masa molar del carbonato es 197,33 y el metal es el bario. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Chicos, Disculpe, doctor. ¿sí? Para estas, digamos, resolver estas preguntas, tenemos que siempre utilizar dos ecuaciones, como quien diría.
Si una ecuación que es el ácido clorhídrico reaccionando con el hidróxido de sodio para ver cuánto sobró, cuánto quedó, cuánto había de ácido sin reaccionar. Y la otra ecuación del ácido clorhídrico reaccionando con el carbonato metálico. Es correcto. Tenemos que tener cuidado con esas dos ecuaciones. ¿Algo más? Bien. Entonces, continuamos. Bueno, aquí hay otro ejercicio que es más o menos igual. ¿Ok? A ver este ejercicio como dice. El carbonato de sodio se puede obtener de forma muy pura, por lo que puede usarse para la estandarización de soluciones ácidas. ¿Cuál es la molaridad de la disolución que requiere? 28,3 mililitros de esta disolución para reaccionar con 0,25, 256 gramos de carbonato. Vale. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Tenemos inicialmente de este señor 28,3 mililitros y de este tenemos gramos, ¿ven? Aquí ya tenemos que estar pilas con esto. Estos gramos tenemos que llevarlos a moles, ¿cierto? ¿Con qué vamos a llevar esto a moles? ¿Con qué? Chicos, pila, gramos para llevar gramos a El peso moles. de la Con fórmula. el peso, profe. Exactamente, con la masa molar. El carbonato de sodio, ¿cuál es la masa molar? Busquen ahí la masa atómica del sodio por 2, más 12 que sería la del carbono, más 16 por 3 que sería la del oxígeno. ¿Cuánto da? Por aquí Serían 106. exactamente, 105,8, digo, 988, bueno, 106, ¿ok? Entonces, aquí tengo la masa fórmula de esto, 105,988. Esto es un mol, esto quiere decir, fíjense cómo tenemos que interpretar. El peso fórmula quiere decir que tenemos 105,988 gramos por mol. Esto quiere decir que 105,988 gramos de este señor equivale a un mol de ese mismo señor. Ahora, la molaridad del HCl va a ser los moles entre el volumen, ¿cierto? ¿Cierto? Molaridad, ¿a qué va a ser igual molaridad? Molaridad va a ser igual moles Del soluto sobre litros. sobre el volumen de solución. ¿Ok? Entonces aquí tenemos muy bien el volumen 28,3, pero lo llevamos a litros, ¿ven? Aquí está 0,0283 litros. Muy bien. ¿Y los moles a qué va a ser igual? Bueno, ya tengo aquí estos gramos. Lo tengo aquí 0,256 gramos por el peso fórmula, lo llevo a moles. Fíjense aquí gramos, se va con gramos, me queda en moles. Y yo sé que un mol de este señor reacciona con 2 moles de NaOH. Quiere decir una relación de 1 a 2. Es decir, un mol de carbonato sódico reacciona con 2 moles de HCl. Por eso lo tengo aquí. Un mol de carbonato sódico reacciona con 2 moles de HCl. Simplifico, moles de carbonato con moles de carbonato. Me quedan moles de HCl. Entonces, moles de HCl entre el volumen me da la molaridad. Listo, ya lo tengo. ¿Ok? Sacamos esa cuenta y la molaridad de ese, del HCl debe ser 0,171 mol por litro.
Eso es lo que uno normalmente hace en laboratorio. Dice, bueno, yo quiero gastarme 28,3 mililitros de HCl para 0,256 gramos de carbonato de sodio. ¿Qué concentración tengo que preparar el HCl? Aquí lo tiene. ¿Ok? La molaridad es 0,171 molar de HCl. Bueno, aquí para hablar de esto podemos hablar otro día. Esto, pues, vamos a pasar esto. Quiero entrar directamente en el tema, ¿vale? Vamos, bueno, después podemos hacer esos ejercicios, ¿ok? Si quieres se los apuntan y luego podemos seguir haciendo esos ejercicios. Entonces, en las teorías de ácidos y bases, tenemos la primera, la teoría de Arrhenius, que ya la hemos conversado en clase, pero bueno, ahí formalmente vamos a describirlos. Arrhenius en 1883 propuso que un ácido era toda sustancia que en disolución acuosa origina H+, como por ejemplo el HCl, cuando está en solución acuosa, te da H+, más Cl. Y una base, según la teoría de Arrhenius, es aquella que en disolución acuosa origina iones OH negativo. ¿Ok? Entonces, un ejemplo clásico de Arrhenius de base sería el hidróxido de sodio que origina iones sodio más iones OH negativo. ¿Vale? Bueno, el Arrhenius en 1903 se ganó el Premio Nobel de Química en reconocimiento a sus avances que presentó en la química mediante la teoría electrolítica de la disolución. El avance que presentó Arrhenius era que decía que algunas sustancias cuando estaban en solución acuosa presentaban electrolitos. ¿Ok? Aquí tienes el enlace para que llegues y leas acerca del Premio Nobel de Arrhenius. Entonces, él decía que algunas especies cuando estaban en solución acuosa generaban y formaban electrolitos y eso fue realmente el aporte que dio Arrhenius a su teoría. Entonces, las limitaciones a la teoría ácido-base que presentó Arrhenius fue que habían algunas sustancias que tenían propiedades básicas pero no generaban OH. Y solamente se limitaba a disoluciones acuosas, pero bueno, el avance fue tal que le mereció su premio Nobel, ¿ok? Entonces aquí la teoría no estaba completa. Es como yo digo, el conocimiento va evolucionando desde una pequeña parte, se va generando un pequeño cristal de conocimiento hasta que tenemos lo que sabemos actual, que todavía no es el 100%. Luego vino Bronsted y Lori en 1923 y postuló lo siguiente. Estos señores decían que un ácido era una especie que tenía una tendencia a ceder H+, y una base, una especie que tenía tendencia a aceptar esos H+. Entonces, él planteó lo siguiente, bueno, un ácido orgánico como el ácido acético, en agua generaba su ion H+, y el ion acetato. Entonces, lo importante de la teoría de Bronsted y Lori es que él propuso, fíjense, el ácido es el ácido acético y el producto que se obtiene es su base conjugada. Entonces, la teoría de Bronsted y Lori, el otro pasito que dio fue que pudo hablar de especies conjugadas, ácido-base conjugada. Quiere decir que partiendo del ácido acético, su base conjugada es el acetato. Y viceversa, si tú tienes el acetato como una base, su ácido conjugado va a ser el ácido acético.
Esto fue realmente importante porque esto dio origen a, por ejemplo, las soluciones tampones, las soluciones amortiguadores se explican con la teoría de Bronsted y Lorentz, a pesar de que está incompleta también. Entonces, este ácido y esta base se dice que es el par ácido-base conjugado. Y fíjense que aquí el agua está trabajando como una base y el ion H+, que sería el agua protonada, ¿ok? Sería su ácido conjugado. Entonces, la ventaja es que no se limitaba a las soluciones acuosas y logró explicar el comportamiento básico del NH3. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos el NH3 con agua, genera ion H+, más OH. Y aquí dijimos, esto es un ácido. Quiere decir que este sería su base conjugada. ¿Sí? Aquí vemos que el agua está formando, fíjense que aquí el agua genera el OH. El OH es una base, quiere decir que el agua es un ácido, pero ojo, yo había dicho aquí que el agua era una base. Entonces aquí el agua se conoce que es una sustancia anfótera, ¿ok? Porque funciona tanto como ácido como base. Entonces tiene un comportamiento dual el agua. Es anfótera porque tiene comportamiento ácido y comportamiento básico al mismo tiempo. Aquí tenemos la foto de Bronsted y Lorentz, más o menos en alguna época cuando ganaron su premio, propusieron su teoría. Luego vino Lewis y dice, ajá, pero hay otros ácidos que no se pueden explicar. Por ejemplo, el trifluoruro de boro. Había un problema, no se sabía si el trifluoruro de boro era un ácido o una base, hasta que vino Lewis y propuso su teoría, igualmente en 1923, y dice, para que una sustancia acepte H+, debe poseer un par de electrones no compartidos. Entonces aquí tiene que ver el amoníaco, el NH3, que tiene 2 electrones no compartidos. ¿Ves? Fácilmente acepta estos protones. ¿Ok? No se sabía cómo era que el NH3 aceptaba esos protones según la teoría de Bronsted y Lorentz. Y aquí vemos, Lewis dice, bueno, la única forma que sucede eso es porque tiene pares de electrones no compartidos. Aquí está, forma super. Entonces dice, bueno, Lewis propuso que el ácido es una especie que puede aceptar pares de electrones y una base es aquella que puede ceder pares de electrones. Entonces, aquí tenemos los electrones, el NH3 los cede, por lo tanto esta es una base. El H+ acepta, por lo tanto este es un ácido. ¿Ok? Un ácido, especie que puede aceptar pares de electrones, y una base, especie que puede ceder pares de electrones. Lo bonito de la teoría de Lewis, que ya con esta teoría se logró explicar el comportamiento ácido-base. Y fíjense que aquí Lewis no está hablando de protones, simplemente está hablando de electrones que se transfieren en una reacción. Entonces, las reacciones de óxido-reducción, ¿qué se transfieren en las reacciones de óxido-reducción? Ya nosotros vimos ecuaciones de óxido-reducción. ¿Qué se transfería allí? Los electrones. Electrones, de tal manera que una ecuación de óxido-reducción, según la teoría de Lewis, se puede ver como una reacción ácido-base, ¿sí o no? Porque Lewis dice, las reacciones ácido-base hay transferencia de electrones. ¿Ok? Yo te llevaba bastante tiempo dando clases de química, abriendo un paréntesis aquí. Desde el año 2000 estaba dando clases de química, ¿no? Normal, como me enseñaron a mí, mi química. Y en el año 2005 me toca hacer mi doctorado, ¿cierto? Voy a hacer mi doctorado, voy para España y me consigo a mi tutor de tesis, el doctor Miguel Ángel Belarra Piedrafita.
Pueden buscarlo en internet, Miguel Ángel Belarra Piedrafita. Y él tiene un libro, una vez estábamos conversando, y él tiene un libro de tratamiento unificado de los equilibrios químicos. Y él parte de esta teoría de Lewis y todas las ecuaciones de lo que sea de ácido, de base, de óxido reducción, de lo que sea, él la transforma y las ve como unas ecuaciones de transferencia de electrones. Una belleza. Y me regaló el libro, me lo firmó. Yo tengo mi libro del doctor Miguel Ángel Belarra. Bueno, aparte, nos hicimos amigos, fue mi tutor de tesis. Era director del Departamento de Química Analítica en la universidad donde hice mi doctorado. Y la verdad que admiro. Entonces, claro, ahora que ya veo la química desde otro punto de vista, prácticamente puedes tratar todos los equilibrios como si fuera uno solo, de una sola perspectiva. Tratamiento unificado de los equilibrios químicos. Cerrado el paréntesis, entonces el H+, aquí se dice que es un ácido de Lewis, pero no es el único. La base puede ceder pares de electrones a otras especies. Esto es una definición más general. A medida que tú haces una definición más general, ya puedes lograr explicar otros sistemas. ¿Ok? Como este que les decía del trifluoruro de boro, que no se sabía si era ácido o si era base. Entonces, según la teoría de Bronsted y Lori, ya aquí se logró explicar. Con la teoría de Bronsted y Lori se explicó el comportamiento básico del NH3, pero todavía no se explicaba el comportamiento ácido del trifluoruro de boro. Entonces, ustedes ven el boro en la tabla periódica solo tiene 3 electrones en su última capa. ¿Alguien puede mirar por ahí los electrones de la última capa del boro? Tiene 3. Entonces, ¿cómo es posible que se puedan formar otros enlaces? Claro, el boro tiene electrones en el orbital S y en el orbital P. Entonces, puede ocupar más electrones en el orbital P, aunque no es lo normal, pero cuando se consigue con el amoníaco, forma lo que se llama un aducto. Se me fue la diapositiva. Se forma un aducto. Aquí no se ve, pero hay un enlace. Voy a buscarlo porque ahí hay un enlace. Aquí. O a la teoría de aquí. ¿Dónde está? Y realmente debería ir como una flecha. Voy a ponerlo aquí. Como una flecha. Ok, ya les voy a explicar por qué. Ok. Fíjense, este tipo de enlace, con esta flechita así, ¿lo han visto alguna vez? Esto es un enlace. No es una reacción, esto es un enlace. Esto es un enlace covalente dativo. Quiere decir que el nitrógeno cede sus 2 electrones para formar el enlace. Porque el boro ya no tiene más electrones. Acuérdense que el boro tiene 3 electrones en su capa de valencia. Entonces, ¿cómo hace para formar otro enlace? Nada, el amoníaco dice, toma compañero, vamos a compartir estos 2 electrones y forma el enlace covalente dativo. Gracias a este señor, Gilbert Newton Lewis, que vivió entre 1875 y 1946, pudo por fin desenmarañar toda esta situación. ¿Ok?
No sé si vamos a hacer una pausa. Quiero hacer una pausa, son las 12, digo las 3:11. Como unos 15 minutos, son las 15:12. A las 15:27 nos vemos, ¿ok? Gracias, Sí, Lisa. profe, gracias. Sí, Gracias. Gracias, Luisa. Bien. Bien. Quiero hacer una publicidad no pagada en este momento porque el día miércoles a las 3:40, a las 3:40 me parece, voy a estar haciendo una ponencia en este congreso. ¿Ahora sí me oyen? Sí, sí, Lisa. profe. Ah, ok. Bueno, voy a estar como ponente en este congreso. Este congreso lo organiza el Vicerrectorado Académico. Yo estoy en el Vicerrectorado de Investigación y Vinculación, pero en fin, es un vicerrectorado de esta universidad. Ahí me he inscrito, voy a participar con este trabajo, estrategias metodológicas para la determinación de metales en suelos mediante espectrometría de absorción atómica. Y ustedes pueden también inscribirse, tiene un valor de $10 como estudiantes de la UEB que no va a participar como ponencia ni nada de eso. Ahí pueden participar. Los que quieran prepararse alguna vez, si quieren dar una ponencia, presentar un póster o algo, podemos prepararlo con tiempo, vemos qué podemos investigar, ¿ok? Mi número lo tienen ustedes, mi correo electrónico. Me dicen, profe, quiero investigar algo de química en criminalística, de no sé qué, venga. Comenzamos a preparar. Nuestro congreso va a ser en octubre, ¿ok? Ahí también pueden participar ustedes. Entonces, el día miércoles de 3:40 en adelante, estaré yo en este congreso. ¿Vale? No me deja cambiar de ventana ahora esto. No, definitivamente se me quedó la computadora así. Este trabajo lo voy a presentar y aquí hay algunos compañeros que también nos acompañan. Daniela Espinosa, Carlos Humberto. Carlos Humberto es el profesor que les da física a ustedes, ¿ok? Física y matemática. Y una compañera de la Universidad Técnica de Ambato que siempre he estado trabajando con ella en ese laboratorio. Tienen un buen equipamiento. Han trabajado con una organización española a través de canje de deuda, Ecuador-España, y han podido obtener un equipamiento bastante importante. ¿Ok? Así que bueno, voy a dejarlo hasta acá. Nos vemos mañana. Mañana comenzamos con autoionización del agua. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, licenciado. Sí, pues, definitivamente se me quedó Sí, la Liz. computadora. Bien, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, Dios mediante, y seguimos con autoionización del agua. No hay manera, esto se quedó así. Si alguien que se quiera inscribir para el congreso, me dice a través de la coordinadora del grupo, ¿ok? O si no, mañana mismo hacemos un ensayo para que ustedes vean cómo se pueden inscribir, en caso de que sí lo requieran. Y de todas maneras, les estaré presentando este trabajo, ¿ok? Que tengan una excelente tarde. Yo voy a ver cómo desbloqueo esto. Gracias. Gracias, Lice. Hasta mañana. Que estén bien. Hasta luego.